4. La evolución de conciencia malograda y la creación de la red crística. ¿Cómo evolucionaron los lemurianos la conciencia humana? Los seres inmortales de Lemuria volaron desde su tierra natal, hacia una pequeña isla al norte del nuevo continente emergido de la Atlántida. Esperaron durante un largo tiempo en la isla que ellos llamaron Udol, entonces comenzaron a recrear su ciencia espiritual. Si los hubieran observado, no hubieran sabido qué diablos estaban haciendo, hubieran pensado que estaban locos. Con el fin de describir lo que estaban haciendo, necesito abordar primero algo más. La estructura del cerebro humano. El cerebro humano está dividido en dos componentes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El lado izquierdo es masculino y el lado derecho es femenino y están vinculados por el cuerpo calloso. De acuerdo con Todd, esta es la naturaleza de estos dos hemisferios. El componente izquierdo masculino ve todo absolutamente de forma lógica, como es, podrían decir. El derecho, el componente femenino, está mucho más preocupado en experimentar algo, que en comprenderlo. Las percepciones masculina y femenina, son imágenes especulares una de otra, como si hubiera un espejo entre ellas. Si tuvieran la palabra love, amor, escrita en el componente masculino, él lo vería como se muestra. Pero el femenino observa su imagen especular, también como se muestra. Cuando el masculino observa la forma femenina de percibir, él dice, no hay lógica aquí. Ella lo ve a él y dice, ¿en dónde está el sentimiento? Aún más allá, el cerebro está seccionado en 4 lóbulos por medio de otra división delgada. El lado masculino del cerebro tiene un componente detrás de este que refleja, o espejea el frente. Existe otra imagen especular detrás del lado femenino que refleja lo que está enfrente. El componente masculino lógico tiene un componente totalmente vivencial detrás de este y el componente vivencial femenino tiene un componente totalmente lógico detrás. Es como si hubiera 4 espejos reflejándose entre sí en estas 4 formas posibles. Cuando observemos más tarde las geometrías, verán que la parte frontal en el cerebro masculino, el componente lógico, está basado en el triángulo y el cuadrado, en 2 dimensiones, o el tetraedro y el cubo, en 3 dimensiones. La parte frontal en el cerebro femenino, el componente vivencial, está basado en el triángulo y el pentágono, en 2 dimensiones, o el tetraedro, el icosaedro y el dodecaedro, en 3 dimensiones. También existen líneas diagonales conectando el frontal izquierdo lógico con el trasero derecho lógico y el frontal derecho vivencial con el trasero izquierdo vivencial. De este modo la cualidad del espejo refleja de lado a lado, del frente hacia atrás y diagonal con diagonal. Esta es la forma como estamos constituidos, de acuerdo con Todd. El intento de dar nacimiento a una nueva conciencia en la Atlántida. Cuando el tiempo fue propicio, los Naacales de Lemuria crearon una representación espiritual del cerebro humano, en la superficie de su isla Atlante. Su propósito era dar nacimiento a una nueva conciencia, con base en lo que habían aprendido durante el tiempo de Lemuria. Ellos creían que el cerebro tenía que ser lo primero, antes de que emergiera el cuerpo de la nueva conciencia de la Atlántida. Con la imagen de Thoth en mente sobre el cerebro humano, pueden comenzar a encontrarle sentido a sus acciones. Primero construyeron una pared en medio de la isla como de 40 pies de alto y 20 pies de ancho, lo que aisló 2 partes de la isla entre sí. Literalmente, tenían que pasar por agua para llegar al otro lado. Entonces corrieron una pared menor en un ángulo de 90 grados en relación a la primera pared, lo que dividió la isla en 4 partes. Entonces la mitad de esas 1000 personas, que pertenecían a la escuela de misterios de Naacal, se fueron hacia un lado y la otra mitad permaneció en el otro, dependiendo de su naturaleza. Eso podía significar que todas las mujeres permanecieron de un lado y todos los hombres se fueron al otro lado, pero como yo lo entiendo, el lugar a donde iba una persona no dependía del cuerpo físico, sino de su dependencia hacia un lado u otro del cerebro. De esta forma, aproximadamente la mitad se convirtió en el componente masculino del cerebro y la otra mitad se volvió el componente femenino. Pasaron miles de años en este estado físico hasta que se sintieron listos para el siguiente paso. Se seleccionaron 3 personas para representar el cuerpo calloso, la parte del cerebro que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. El padre de Thoth, Toum, fue uno de ellos.
Él y otras 2 personas fueron los únicos con permiso para ir a cualquier parte de la isla. Por lo demás, los 2 lados tenían que permanecer completamente separados entre sí. Entonces los 3 comenzaron a alinear sus energías, pensamientos y sentimientos y todos los aspectos de su humanidad, en un cerebro humano formado por cuerpos humanos, no por células humanas. El siguiente paso fue proyectar sobre la superficie de la Atlántida la forma de un árbol de la vida. Usaron la forma con 12 círculos en lugar de 10, pero los círculos 11 y 12 estaban fuera de la isla, uno de los puntos estaba en Udol y otro estaba en el agua hacia el sur. Entonces había 10 componentes en la isla principal, que es la configuración con la que estamos familiarizados. Aunque se extendía cientos de millas sobre la superficie de esta Tierra, lo proyectaron con la precisión de un solo átomo, de acuerdo con Todd. Existe una indicación, de que incluso las esferas del árbol de la vida, fueron usadas para designar el tamaño y la forma de las ciudades de la Atlántida. Platón dice en su libro Critias, que la ciudad principal de la Atlántida estaba conformada por 3 anillos de tierra separados por agua. También dice que la ciudad estaba construida con piedras rojas, negras y blancas. Esta última afirmación tendrá sentido en cuanto hablemos sobre la Gran Pirámide. Los hijos de Lemuria son llamados a presentarse. De pronto, en un solo día, el cerebro de la Atlántida, la escuela de misterio de Naakal, infundió vida al árbol de la vida en la superficie de la Atlántida. Esto creó vórtices de energía que giraban en cada uno de los círculos del árbol de la vida. Una vez que se establecieron los vórtices, entonces el cerebro de la Atlántida pidió a los hijos de Lemuria que se presentaran físicamente. Millones y millones de lemurianos, que hasta entonces se habían establecido a lo largo de la costa oeste de Norte y Sudamérica y otros lugares, comenzaron a ser atraídos hacia la Atlántida. Comenzó una gran migración y la gente ordinaria de la Lemuria hundida, comenzó a avanzar hacia la Atlántida. Recuerden, ellos eran seres con un cerebro derecho femenino y la comunicación interna era fácil. Sin embargo, el cuerpo de conciencia de Lemuria había alcanzado solo la edad de 12 años, como nivel de conciencia planetaria. Todavía eran como un infante y algunos de sus centros todavía no estaban funcionando, habían trabajado con esas energías, pero solo 8 de cada 10 habían alcanzado la maestría. Por lo que cada lemuriano migratorio estaba vinculado con uno de esos 8 centros en la Atlántida, dependiendo de la naturaleza del individuo. Allí se establecieron y comenzaron a construir ciudades. Esto significó que nadie utilizara 2 vórtices, ni una sola persona. Esos 2 vórtices estaban absorbiendo vida hacia ellos y en la vida simplemente no se puede dejar un espacio vacío. La vida encontrará la forma de llenarlo. Por ejemplo, si están manejando en una avenida siguiendo a otro automóvil y se despegan mucho de este, alguien va a llenar el espacio cierto. Si dejan vacío un espacio, la vida entrará en él para llenarlo. Eso fue exactamente lo que sucedió en la Atlántida. Aunque los lemurianos se establecieron en solo 8 de los vórtices, los registros mayas afirman claramente que había 10 ciudades en la Atlántida cuando cayó. De hecho, pueden ver esos registros en el Códice Trojano, que ahora está localizado en el Museo Británico. Se estima que este documento tiene cuando menos 3.500 años de antigüedad y describe en detalle el hundimiento de la Atlántida. Es maya y contiene un relato auténtico del cataclismo, de acuerdo a Le Plongeon, el historiador francés que lo tradujo. Esto es lo que dice: en el año 6 Can, en el primer Muluk, en el mes de Sac, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13º Chin. El país de las colinas de Mad, la tierra de Mu, fue sacrificada con 2 embestidas. De pronto desapareció durante una noche, la cuenca fue sacudida continuamente por fuerzas volcánicas. Al estar confinada, la tierra se hundió y se elevó varias veces en distintos lugares. Al final la superficie se rindió y 10 países fueron rasgados en pedazos y diseminados, incapaces de soportar las fuerzas de las convulsiones. Se hundieron con sus 64 millones de habitantes. Los 10 países mencionados, se refieren a los 10 puntos del árbol de la vida. Cuando observan este documento, muestra una ciudad extremadamente sofisticada, con volcanes que emergen dentro y a todo su alrededor, las pirámides y todo lo demás destruyéndose y las personas subiéndose a los botes y tratando de escapar. Esto describe el incidente en el lenguaje maya,
que utiliza imágenes. La evolución malograda. 2 vórtices vacíos atrajeron razas extraterrestres. Para llenar esos 2 vórtices vacíos, de acuerdo con Todd, intervinieron 2 razas extraterrestres. No una, sino 2 razas completamente diferentes. La primera raza eran los hebreos, que llegaron desde nuestro futuro. Todd dice que vinieron desde fuera del planeta, pero no sé de dónde específicamente. Los hebreos eran casi como un niño que cursó el 5º grado y reprobó y tenía que repetir el año otra vez. No se habían graduado hacia el siguiente nivel de evolución, por lo que tenían que repetir ese curso. En otras palabras, eran como un niño que ya había estudiado matemáticas. Ellos sabían muchas cosas que nosotros todavía no conocíamos. Tenían permiso legal del Comando Galáctico para intervenir en nuestro sendero evolutivo en ese momento. Ellos trajeron consigo, de acuerdo con Todd, muchos conceptos e ideas de las que todavía no teníamos conocimiento, porque no habíamos entrado en esos niveles de conciencia. Esta interacción realmente benefició nuestra evolución, según creo. No había problema con su llegada u establecimiento. Probablemente no hubiera habido ningún problema si solo esta raza hubiera llegado. La otra raza que intervino en ese momento ocasionó grandes problemas. Estos seres vinieron del planeta cercano de Marte. Sé que esto puede sonar extraño, pero sonó todavía más extraño cuando lo dije en 1985, antes de que personas como Richard Hoagland comenzaran a hablar. Se ha vuelto evidente, debido a la situación que se ha desarrollado en el mundo, que esta misma raza todavía está causando grandes problemas. El gobierno secreto y los trillonarios del mundo, son de extracción marciana o tienen en su mayoría genes marcianos y un poquito o nada de cuerpo emocional. Marte después de la rebelión de Lucifer. De acuerdo con Todd, Marte se parecía mucho a la Tierra hace poco menos de 1 millón de años. Era hermoso. Tenía océanos, agua, árboles y era simplemente fantástico. Pero entonces algo les sucedió y tuvo que ver con una rebelión de Lucifer anterior. Desde el mismo principio de este experimento en el que estamos, y toda la creación de Dios es un experimento, se han intentado experimentos similares a la rebelión de Lucifer 4 veces, si desean llamarlas rebeliones. En otras palabras, otros 3 seres además de Lucifer, intentaron hacer lo mismo y cada vez dio como resultado el caos total a través del universo. Hace más de 1 millón de años, los marcianos se unieron a la tercera rebelión, la tercera vez que la vida decidió intentar este experimento. Y el experimento falló dramáticamente. Se destruyeron muchos planetas en todas partes y Marte fue uno de ellos. La vida intentó crear una realidad separada de Dios, que es lo mismo que está sucediendo ahora. En otras palabras, una porción de la vida intentó separarse a sí misma de toda la otra vida y crear su propia realidad separada. Debido a que todo es Dios de todas formas, esto está bien, se puede hacer. Lo único que ha pasado, es que nunca ha funcionado hasta ahora. Sin embargo, volvieron a intentarlo. Cuando alguien intenta separarse de Dios, rompe su conexión de amor con la realidad. Entonces cuando los marcianos, y muchos otros, crearon una realidad separada, cortaron el vínculo de amor, desconectaron el cuerpo emocional y al hacerlo, se volvieron puramente masculinos, con un poco o nada de femeninos dentro de ellos. Eran seres puramente lógicos sin emociones. Como el Dr. Spock en Viaje a las Estrellas, eran solamente lógicos. Lo que pasó en Marte y en miles y miles de otros lugares, fue que terminaron peleando todo el tiempo porque no había compasión, no había amor. Marte se convirtió en un campo de batalla que simplemente seguía y seguía, hasta que, finalmente, se hizo evidente que Marte no iba a sobrevivir. Eventualmente explotaron su atmósfera y destruyeron la superficie de su planeta. Antes de que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides tetraédricas. Después construyeron pirámides de 3, 4 y 5 lados, construyendo eventualmente, un complejo que era capaz de crear un Merkaba sintético. Como ven, pueden tener un vehículo espacio-temporal que parece una nave, o pueden tener otras estructuras que hacen lo mismo. Ellos construyeron una estructura desde donde eran capaces de ver el futuro y el pasado, hasta distancias y periodos de tiempo tremendos. Un pequeño grupo de marcianos intentó salir de Marte antes de que fuera destruido,
por lo que se trasladaron hacia el futuro y encontraron un lugar perfecto para restablecerse antes de que se destruyera Marte. Ese lugar era la Tierra, pero estaba como a 65.000 años en nuestro pasado. Ellos vieron ese pequeño vórtice allí en la Atlántida sin nadie en él. No pidieron permiso. Como parte de la rebelión, no siguieron el procedimiento normal. Simplemente dijeron está bien, hagámoslo. Se establecieron en ese vórtice y al hacerlo, se unieron a nuestro sendero evolutivo. Los marcianos violan la conciencia del niño humano y toman el poder. Fueron solo unos pocos miles de estos marcianos quienes realmente usaron el edificio o la máquina de conciencia de tiempo-espacio-dimensión. Lo primero que hicieron cuando llegaron aquí a la Tierra, fue intentar tomar el control de la Atlántida. Ellos querían declarar la guerra y apoderarse de ella. Sin embargo, eran vulnerables debido a su reducido número y quizás a otras razones, por lo que no pudieron hacerlo. Finalmente fueron sometidos por los atlantes lemurianos. Fuimos capaces de evitar que nos conquistaran, pero no pudimos enviarlos de regreso. Para el momento en que esto sucedió dentro de nuestro sendero evolutivo, teníamos el desarrollo de una niña de 14 años. Entonces lo que teníamos aquí era similar a una niña de 14 años que es tomada por un hombre mucho mayor, un hombre de 60 o 70 años, que simplemente la toma por la fuerza. En otras palabras, fue una violación. Fuimos violados, no tuvimos otra elección. Los marcianos simplemente se inmiscuyeron y dijeron, les guste o no estamos aquí. No les importó lo que pensamos o sentimos al respecto. En realidad no fue diferente a lo que los norteamericanos le hicieron a los nativos americanos. Una vez que se terminó el conflicto inicial, se acordó que los marcianos intentarían comprender esta parte femenina de la que carecían, este sentimiento emocional del que no tenían nada en absoluto. Las cosas más o menos se asentaron durante un periodo considerable. Pero los marcianos lentamente comenzaron a implementar su tecnología de cerebro izquierdo, misma que los lemurianos desconocían completamente. Todo lo que conocían los lemurianos era la tecnología de cerebro derecho y en la actualidad sabemos muy poco de ella. Las máquinas psicotrónicas, las varas para encontrar agua y ese tipo de cosas, son tecnologías de cerebro derecho. Muchas tecnologías femeninas de cerebro derecho los asombrarían si las vieran en acción. Pueden hacer absolutamente cualquier cosa que puedan imaginar con la tecnología de cerebro derecho, tal como lo pueden hacer con la tecnología de cerebro izquierdo, si son llevadas a su pleno potencial. Pero entonces realmente no necesitamos ninguna de estas dos, ese es el gran secreto que hemos olvidado. Los marcianos siguieron produciendo estos inventos de cerebro izquierdo, uno tras otro, hasta que, finalmente, cambiaron la polaridad de nuestro sendero evolutivo porque comenzamos a ver a través del cerebro izquierdo y cambiamos de femeninos a masculinos. Cambiamos la naturaleza de quienes éramos. Los marcianos obtuvieron el control poco a poco, hasta que eventualmente, controlaron todo sin una batalla. Ellos tenían todo el dinero y todo el poder. La animosidad entre los marcianos y los lemurianos, y estoy poniendo a los hebreos junto a los lemurianos, nunca disminuyó, ni siquiera en el mismo final de la Atlántida. Se odiaban entre sí. Los lemurianos, el aspecto femenino, estaban básicamente rebajados y eran tratados como inferiores. No era una situación muy amorosa. Era un matrimonio que no le gustaba al aspecto femenino, pero no creo que los marcianos masculinos realmente se preocuparan de si les gustaba o no. Esto continuó así durante mucho tiempo, hasta hace aproximadamente 26.000 años, cuando lentamente comenzó la siguiente fase. Cambio menor del polo y el debate subsiguiente. Fue hace como 26.000 años cuando tuvimos otro cambio menor en los polos y un pequeño salto en conciencia. Este cambio de polo se llevó a cabo en el mismo lugar del movimiento polar, llamado la precesión de los equinoccios, a la que ahora hemos regresado. No fue muy grande, aunque ha sido registrado por la ciencia. Los dos óvalos pequeños en el ciclo, están en donde se llevan a cabo estos cambios y justo ahora estamos de vuelta en el punto una vez más. En el momento de este cambio de polos, un pedazo de la Atlántida, probablemente como de la mitad de Rhode Island, se hundió en el océano. Esto generó mucho miedo en la Atlántida, porque pensaron que iban a perder todo el continente, como sucedió en Lemuria.
Para este momento habían perdido la mayor parte de su habilidad para ver el futuro. Estuvieron temblando de miedo durante mucho tiempo, simplemente porque no sabían con seguridad qué iba a pasar. Todavía tenían miedo 100 años después, entonces, lentamente, este miedo comenzó a aminorar. Les tomó más de 200 años sentirse a salvo otra vez. La Atlántida estaba un poco más lejos del óvalo inferior en A, cuando finalmente relajaron su miedo sobre los cambios de la Tierra. Pero el recuerdo seguía allí. Estuvieron progresando estupendamente durante un tiempo, entonces de la nada, hace aproximadamente 13.000 a 16.000 años, un cometa se aproximó a la Tierra. Cuando este cometa todavía estaba en el espacio profundo, los atlantes supieron de su existencia, porque estaban más avanzados tecnológicamente de lo que estamos ahora. Ellos presenciaron su acercamiento. Comenzó a darse un gran conflicto en la Atlántida. Los marcianos, que eran la minoría aunque tuvieran el control, querían destruirlo con su tecnología láser. Pero había un gran movimiento entre la población lemuriana en contra del uso de la tecnología de cerebro izquierdo de los marcianos. El aspecto femenino dijo: este cometa está en orden divino y nosotros deberíamos permitir que esto suceda naturalmente. Dejemos que choque con la Tierra. Eso es lo que se supone que debe suceder. Por supuesto, los marcianos respondieron: no. Vamos a destruirlo en el espacio. Tenemos muy poco tiempo, o todos seremos aniquilados. Después de muchas discusiones, finalmente, los marcianos aceptaron con renuencia permitir que el cometa golpeara a la Tierra. Cuando llegó, entró gritando en la atmósfera, zambulléndose dentro del océano Atlántico, justo en la costa oeste de la Atlántida, cerca de donde es ahora Charleston, Carolina del Sur, solo que estaba bajo el océano en ese entonces. Los remanentes de ese cometa están ahora dispersos en 4 estados. La ciencia ha determinado en definitiva, que chocó allí entre 13.000 y 16.000 años atrás. Todavía están encontrando pedazos. Aunque la mayoría de los fragmentos se centraron cerca de Charleston, uno de los 2 pedazos más grandes realmente golpeó el cuerpo principal de la Atlántida en su área sudoeste. Esto dejó 2 grandes hoyos en el suelo del océano Atlántico y pudo haber sido la verdadera causa del hundimiento de la Atlántida. El hundimiento real no sucedió en ese entonces, sino que ocurrió cuando menos algunos cientos de años más tarde. La decisión fatídica de los marcianos. Los pedazos del cometa que chocaron en el área sudoeste de la Atlántida, cayeron justo donde estaban viviendo los marcianos, matando a una gran porción de su población. Los marcianos fueron los más dañados al consentir que se le permitiera entrar al cometa. Bueno, eso era demasiado humillante y doloroso para ellos. Este fue el principio de una pérdida de conciencia para la Tierra. Lo que estaba por suceder, era la semilla de un árbol amargo, el mismo árbol por el cual vivimos hoy. Los marcianos dijeron: se acabó. Nos divorciamos de ustedes. De ahora en adelante vamos a hacer lo que queramos. Pueden hacer lo que quieran, pero vamos a dirigir nuestras vidas y a intentar controlar nuestro destino. Y no vamos a volver a escucharlos nunca más. Ya conocen todo este numerito. Lo hemos visto en familias divorciadas en todo el mundo. Y los niños. Observen nuestro mundo. Nosotros somos los niños. Los marcianos decidieron dominar la Tierra, por supuesto. El control, la primera interfase marciana con la realidad, surgió para encontrarse con su ira. Comenzaron a crear un complejo de construcción, similar a uno que habían construido en Marte mucho tiempo atrás, con el fin de crear, una vez más, un Merkaba sintético. Pero aquí hay algo: ya habían pasado alrededor de 50.000 años desde que habían creado uno y no recordaban exactamente cómo hacerlo, pero pensaron que sí. Entonces crearon las construcciones y comenzaron el experimento. Ese experimento está directamente vinculado a una cadena de Merkabas, que comenzaron con los experimentos marcianos un poco menos de 1 millón de años antes. Más tarde, se hizo uno aquí en la Tierra en 1913, otro en 1943, llamado el Experimento Filadelfia, otro en 1983, llamado el Experimento Montauk, y otro más que, según creo, están intentando hacer este año 1993 cerca de la isla Bimini.
Estas fechas son ventanas de tiempo que se abren y que están ligadas con las armonías de la situación. Los experimentos deben ser programados con estas ventanas con el fin de tener éxito. Si los marcianos hubieran tenido éxito implementando un Merkaba sintético armónico, hubieran tenido el control absoluto del planeta, si esa era su intención. Hubieran sido capaces de lograr que cualquiera en el planeta hiciera lo que ellos quisieran, aunque eventualmente hubiera significado su propio fracaso. Ningún ser de un orden superior tomaría este tipo de control sobre otro, si comprendiera verdaderamente la realidad. Fracaso del intento Merkaba de los marcianos. Los marcianos erigieron las construcciones en la Atlántida, montaron todo el experimento, entonces activaron el interruptor para iniciar el flujo de energía. Casi inmediatamente perdieron el control del experimento, como si cayeran a través del espacio y del tiempo. El grado de destrucción fue más horrible y escandaloso de lo que puedo describir. En esta realidad, no se puede cometer un error más grande que crear un Merkaba sintético fuera de control. Lo que hizo el experimento fue comenzar a rasgar los niveles dimensionales inferiores de la Tierra, no los niveles dimensionales altos sino los inferiores. Para mostrar una analogía, el cuerpo humano tiene membranas entre diferentes partes, como el corazón, el estómago, el hígado, los ojos y demás. Si tomaran un cuchillo y abrieran su estómago, sería como si desgarraran los niveles dimensionales de la Tierra. Diversos aspectos están separados de otros aspectos del espíritu, por medio de estas membranas dimensionales y no fueron creados para mezclarse. No se supone que ustedes tengan sangre en su estómago, sino en sus arterias. El propósito de una célula sanguínea es diferente al de una célula estomacal. Nota: aquellos de ustedes que creen que estaremos fuera de esta dimensión antes del 2012, probablemente estén en lo correcto. La corrección de este campo atlante será completada en ese año tridimensional, aunque la Tierra esté probablemente en la cuarta dimensión, cuando menos para entonces, de acuerdo con Todd. Estos marcianos hicieron algo que casi mata a la Tierra. El desastre ambiental que estamos experimentando ahora, no es nada en comparación, aunque los problemas que tenemos son un resultado directo de lo que hicimos hace tanto tiempo. Con la comprensión correcta y suficiente amor, el ambiente podría ser reparado en un solo día. Pero si este experimento de los marcianos hubiera continuado, habría destruido para siempre a la Tierra. Nunca habríamos podido usar a la Tierra como una base de siembra otra vez. Los marcianos cometieron un error muy serio. Este campo Merkaba fuera de control, primero que nada, liberó un gran número de espíritus de una dimensión más baja dentro de los planos dimensionales superiores de la Tierra. Estos espíritus fueron forzados a entrar a un mundo que no comprendían ni conocían y estaban en pánico total. Tenían que vivir, tenían que tener cuerpos, por lo que entraron en las personas, cientos de ellos dentro de cada persona en la Atlántida. Los atlantes no podían evitar que entraran a sus cuerpos. Finalmente, casi todas las personas en el mundo estaban totalmente poseídas por estos entes de otra dimensión. Estos espíritus eran realmente terrícolas como nosotros, pero muy diferentes, no provenían de este nivel dimensional. Fue una catástrofe total, probablemente la catástrofe más grande que haya visto la Tierra. Una herencia nociva, el Triángulo de las Bermudas. El intento de los marcianos de controlar el mundo sucedió cerca de una de las islas Atlantes, en el área que ahora llamamos el Triángulo de las Bermudas. Existe una construcción real sobre el suelo del océano, que contiene 3 campos electromagnéticos en forma de estrella tetraédrica, girando superpuestos uno sobre el otro, creando un enorme Merkaba sintético que se extiende sobre el océano hacia el espacio profundo. Este Merkaba está completamente fuera de control. Es llamado el Triángulo de las Bermudas porque el vértice de uno de los tetraedros, el estacionario, sale de la superficie del agua en esa parte. Los otros 2 campos están contrarrotando y el más rápido algunas veces se mueve a favor de las manecillas del reloj, lo que es muy peligroso. Cuando decimos a favor de las manecillas del reloj, nos referimos a la fuente del campo, no al campo mismo. El campo parecería estar girando en contra de las manecillas del reloj. Comprenderán esto cuando aprendan más sobre el Merkaba. Cuando el campo más rápido gira en contra de las manecillas del reloj, desde su fuente, todo está bien,
pero cuando el más rápido se mueve a favor de las manecillas del reloj, desde su fuente, es cuando suceden distorsiones en el espacio y el tiempo. Muchos de los aviones y barcos que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas se han ido, literalmente, hacia otros niveles dimensionales, debido al campo fuera de control que existe allí. Una causa primordial de mucha de las distorsión en el mundo, la distorsión entre lo humanos, como las guerras, los problemas maritales, los trastornos emocionales, etc., es ese campo desequilibrado. Ese campo no solo está causando distorsiones en la Tierra, está causando problemas muy lejos en áreas remotas del espacio, debido a la forma como está construida la realidad. Esa es una de las razones por las cuales esta raza de seres llamados los grises y otros seres extraterrestres, de los que hablaremos en el tiempo apropiado, están intentando corregir lo que sucedió aquí hace tanto tiempo. Este es un gran problema que se extiende mucho más allá de la Tierra. Lo que hicieron en la Atlántida fue en contra de toda ley galáctica. Fue ilegal, pero lo hicieron de todas formas. Se solucionará, pero no antes del año 2012. No hay mucho que los extraterrestres puedan hacer mientras tanto, pero probablemente seguirán intentándolo. Eventualmente tendrán éxito. La solución, una red de conciencia crística. Los maestros ascendidos ayudan a la Tierra. En el momento del fracaso del Merkaba sintético, había alrededor de 1600 maestros ascendidos en la Tierra, e hicieron todo lo que pudieron para tratar sanar la situación. Intentaron sellar los niveles dimensionales y sacar de las personas a tantos espíritus como pudieron, para llevarlos de vuelta a sus propios mundos. Hicieron todo lo que pudieron en cada nivel. Eventualmente sacaron a la mayoría de los espíritus y sanaron entre un 90 y 95% o más de la situación, pero la gente todavía encontraba muchos de estos seres inusuales viviendo en sus cuerpos. La situación en ese momento comenzó a deteriorarse extremadamente rápido. Todos los sistemas en la Atlántida, financieros, sociales y todos los conceptos sobre cómo debía ser la vida, se degeneraron y colapsaron. Se enfermó el continente de la Atlántida junto con toda su población. Comenzaron a contraer enfermedades extrañas. El continente entero cayó en un estado de supervivencia intentando solo vivir cada día. La situación se hacía peor continuamente. Durante un largo periodo de tiempo fue el infierno en la Tierra, horrible. Si no lo hubieran detenido los maestros ascendidos, este habría sido en verdad el fin de este mundo. Los maestros ascendidos, los niveles más altos de nuestra conciencia en ese tiempo, no sabían qué hacer para regresarnos a un estado de gracia. Y quiero decir que realmente no sabían qué hacer. Eran como niños comparados con los eventos que habían sido forzados sobre ellos y no tenían idea cómo manejarlo. Por lo que oraron. Llamaron a los niveles superiores de conciencia. Invocaron a todo el que pudiera escuchar su plegaria, incluyendo al Gran Comando Galáctico. Ellos oraron y oraron. Por lo que se revisó el problema en muchos niveles superiores de vida. Eventos similares han sucedido antes en otros planetas, esta no era la primera vez. Entonces, antes de que realmente sucediera, nuestros maestros ascendidos y amigos galácticos, sabían que íbamos a perder el estado de gracia, lejos del nivel superior de conciencia que estábamos experimentando en ese tiempo. Sabían que íbamos a caer muy abajo en el espectro de la vida. Su preocupación era encontrar la forma de regresarnos al camino después de la caída y sabían que tenía que hacerse rápidamente. Estaban buscando una solución que sanara a toda la Tierra, tanto a la oscuridad como a la luz. No estaban preocupados por una solución en donde solo los marcianos fueran curados o solo los lemurianos, o solo cualquier parte de la Tierra. Estaban buscando una situación que sanara a toda la Tierra y sus habitantes. Los niveles superiores de conciencia no están de acuerdo con el punto de vista nosotros y ellos. Solo existe una conciencia moviéndose a través de toda la vida y ellos estaban intentando regresar a todos hacia un estado de amor y respeto. Sabían que la única forma de hacerlo era regresarnos hacia una conciencia crística, un nivel en donde podemos ver la unidad y sabían que desde allí procederíamos con amor y compasión. Sabían que si íbamos a regresar al camino, teníamos que tener una conciencia crística como planeta para finales del ciclo de 13.000 años, que es ahora. Si no teníamos conciencia crística para entonces, no lo lograríamos.
nos destruiríamos. Aunque el espíritu es eterno, las interrupciones de vida pueden ser una pérdida temporal. El único problema era que no podíamos volver a la conciencia crística por nosotros mismos, cuando menos en poco tiempo. Una vez que caímos a este nivel tomaría mucho tiempo antes de que fuéramos capaces de volver. Naturalmente. Entonces el problema era realmente de tiempo. Éramos parte de una conciencia mayor que nos amaba, y a través del amor deseaba ayudarnos a volver hacia la inmortalidad consciente tan pronto como fuera posible. Era muy parecido a tener un hijo que se golpea muy fuerte la cabeza, resultando en una contusión. Querrían que volviera a la conciencia rápidamente. Finalmente se decidió intentar un procedimiento estándar de operación que generalmente funciona en estas situaciones, aunque no siempre. En otras palabras, era un experimento. Con el fin de ayudarnos, las personas de la Tierra iban a ser sujetos de un proyecto experimental galáctico. Íbamos a experimentar en nosotros mismos. No era hecho por extraterrestres ni nada por el estilo, ellos simplemente nos mostraron cómo hacerlo. Se nos dieron instrucciones sobre cómo proceder con este experimento y de hecho lo llevamos a cabo, exitosamente. ¿Qué pasó con los sirianos? Nuestros ayudantes creían honestamente que lo lograríamos, aunque sabían que estaríamos cerca. De hecho, el Comando Galáctico no les habría dado permiso de hacer el experimento, si no hubieran creído honestamente que lo lograríamos. No se le puede mentir al Comando Galáctico. Una red planetaria. En este punto, para que comprendan el procedimiento que decidieron, necesito hablar sobre redes. Una red planetaria es una estructura etérea cristalina que envuelve al planeta y que sostiene la conciencia de cualquier especie de vida. Sí, tiene un componente electromagnético asociado con la tercera dimensión, pero también tiene un componente de un nivel de Mensch-Channel superior apropiado para cada dimensión. La ciencia descubrirá eventualmente que existe una red para cada especie en el mundo. Originalmente había 30 millones de redes alrededor de la Tierra, pero ahora hay entre 13 y 15 millones y están disminuyendo rápidamente. Si solo hay 2 bichos en el planeta y están en algún lugar de Iowa, tienen una red que se extiende alrededor del planeta entero, o no podrían existir. Es simplemente la naturaleza del juego. Cada una de estas redes tiene su propia geometría y es única, no existe otra igual, tal como el cuerpo de una especie es único, su punto de vista para interpretar la realidad también lo es. La red de conciencia crística sostiene la conciencia crística del planeta y si esa red no está allí, no podemos alcanzar la conciencia crística. La red estaba allí durante los tiempos atlantes, aunque éramos muy jóvenes y estaba comenzando a funcionar en ciertos momentos durante la precesión de los equinoccios. Ellos sabían que sería puesta en estado pasivo por las acciones de los marcianos, por lo que decidieron activar sintéticamente la red de conciencia crística alrededor de la Tierra. Esta sería una red viva, pero sería construida sintéticamente, como crear un cristal sintético desde una célula viva de un cristal vivo. Entonces en el momento correcto, con suerte antes de que nos matáramos a nosotros mismos, estaría completa la nueva red y podríamos ascender a nuestro nivel previo una vez más. Un ejemplo del efecto de una red se muestra en la teoría del centésimo mono. El concepto del centésimo mono. Probablemente han leído el libro de Hundredth Monkey, El centésimo mono, por Ken Keyes, Jr. O quizás el libro anterior de Lael Watson, Ufetide, The Biology of the Unconscious, La biología del inconsciente, quien describe un proyecto de investigación científica de 30 años en el mono japonés, Macaca fuscata. La isla de Kōshima en Japón alberga una colonia salvaje y los científicos les estaban dando batatas, papa dulce, que les lanzaban a la arena. A los monos les gustaban las batatas, pero no la arena y la tierra. Una hembra de 18 meses a la que llamaron Imou se dio cuenta de que podía resolver el problema lavando las batatas. Ella le enseñó su truco a su madre. Sus compañeros de juegos también aprendieron esta nueva forma y se la enseñaron a su vez a sus madres. Pronto todos los monos jóvenes lavaban sus batatas, pero solo los adultos que imitaron a sus hijos aprendieron este comportamiento. Los científicos registraron esos eventos entre los años 1952 y 1958. Entonces de pronto, en otoño de 1958,
los pocos monos que hacían esto en la isla de Cosima llegaron a una masa crítica, que el Dr. Watson colocó arbitrariamente en el número 100 y bingo. Casi todos los monos en la isla comenzaron a lavar sus batatas sin ninguna influencia posterior. Si esto solo hubiera pasado en esa isla, probablemente habrían discernido que existía alguna forma de comunicación y la hubieran buscado. Pero simultáneamente, los monos en las islas de alrededor también comenzaron a lavar sus batatas. Incluso en la isla principal de Japón, en Takasakiyama, los monos estaban lavando sus batatas. No existía una forma posible para que estos monos se hayan comunicado de ninguna forma que conozcamos. Fue la primera vez que los científicos habían observado algo como esto. Ellos postularon que debía haber algún tipo de estructura morfogenética o campo, que se extendía a través de estas islas y a través de la cual los monos eran capaces de comunicarse. El centésimo humano. Muchas personas pensaron sobre el fenómeno del centésimo mono. Entonces, unos pocos años después, un equipo científico de Australia e Inglaterra se preguntó si los seres humanos poseían una red similar a la de los monos. Hicieron un experimento. Hicieron una fotografía que tenía cientos de rostros humanos en ella, pequeñas y grandes, caras en los ojos. Todo estaba formado por estos rostros, pero cuando se miraba por primera vez, solo podían ver 6 o 7. Tomó entrenamiento ver las otras. Generalmente alguien tenía que mostrarles primero en dónde estaban. Estas personas llevaron su fotografía a Australia y allí condujeron un estudio. Seleccionaron cierto número de personas de un espectro de población, entonces le mostraron la fotografía a cada una, dándole cierto lapso de tiempo para observarla. Les sostenían la fotografía y alguien decía, ¿cuántas caras ves en esta fotografía? Durante el tiempo que se les daba a los sujetos, generalmente lograban ver 6, 7, 8, 9 o quizás 10 caras. Pocas personas vieron más. Cuando ya tenían unos cuantos cientos de personas como su muestra básica y habían registrado acertadamente lo que habían observado, algunos de los investigadores fueron a Inglaterra, al otro lado del planeta, y mostraron la fotografía en un canal cerrado de televisión de la BBC que solo se transmite en Inglaterra. Ellos mostraron cuidadosamente en dónde estaban todas las caras, cada una de ellas. Entonces, algunos minutos después, otros investigadores repitieron el experimento original con nuevos sujetos en Australia. De pronto las personas podían encontrar fácilmente la mayoría de las caras. Desde ese momento, supieron con certeza que existía algo sobre los humanos que no había sido descubierto. Ahora, los aborígenes en Australia han sabido sobre esta parte desconocida de nosotros durante mucho tiempo. Ellos sabían que había un campo de energía conectando a las personas. Incluso en nuestra sociedad, hemos observado que alguien en un parte del planeta inventa algo muy complicado, al mismo tiempo que alguien en el otro lado de la Tierra inventó la misma cosa, con los mismos principios e ideas. Cada inventor dice, tú me lo robaste a mí. Era mío. Yo lo hice primero. Esto ha sucedido muchas veces, extendiéndose hacia mucho tiempo atrás. Entonces, después de este experimento australiano, comenzaron a darse cuenta de que algo muy definitivo nos conecta a todos. El descubrimiento por parte del gobierno sobre la red y la raza para obtener el control. A principios de los 1960s, los gobiernos americano y los ruso habían descubierto estos campos electromagnéticos o redes, que se extendían alrededor del mundo. Redes humanas, sí, existen más de una, están muy altos sobre la Tierra, como a 60 millas o más. Recuerdan que les hablé sobre los 5 niveles de conciencia en la Tierra, que corresponden con diferente número de genes y diferentes alturas. Bueno, solo existen 3 niveles de conciencia que la Tierra está experimentando en este momento. Las otras 2 están muy lejos de nosotros. El primer nivel es primario, el segundo nivel es nuestra conciencia actual y el tercer nivel es el crístico o conciencia de unidad, al que estamos a punto de entrar. Después de la caída, hace como 13.000 años, solo había 2 redes humanas activas alrededor del planeta, el primero y segundo niveles. Los aborígenes en Australia estaban en el primer nivel, por ejemplo, y nosotros, los mutantes, estábamos en el segundo nivel. Es por eso que nos llaman mutantes, porque mutamos hacia donde estamos ahora.
La ciencia ha hecho muy poca investigación sobre los aborígenes australianos, por lo que nuestros países no se han dado cuenta de su red. Pero los gobiernos hicieron mucha investigación sobre nosotros y descubrieron exactamente cómo se ve nuestra red. Está basada en triángulos y cuadrados. Es una red muy masculina que se extiende alrededor de todo el planeta. Ahora, tenemos una tercera red allá arriba, a la que llamamos la red de la conciencia de unidad, o simplemente el siguiente paso. Ha estado allí, completa, desde el 4 de febrero de 1989. Sin esa red, todo se habría terminado para nosotros. Pero está allí. Los gobiernos se volvieron conscientes de nuestra red de segundo nivel tal vez desde los 1940s. Me doy cuenta de que esta afirmación se contradice con lo que mencioné arriba. Pero sin embargo, creo que la red fue descubierta incluso antes de que saliera la teoría del centésimo mono. Debido a la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos estaban comenzando a colocar bases militares en todo el mundo en lugares totalmente distantes, en islas recónditas como Guam. ¿Por qué seleccionaron estos lugares particulares para sus bases? Probablemente no fue por las razones que dijeron. Cuando extiendes la red y las bases militares sobre el globo, especialmente las de Rusia y los Estados Unidos, bueno, las bases están casi siempre localizadas justo en los puntos nodo de la red exactamente sobre la parte superior o en pequeñas espirales que provienen de los puntos nodo. No podía ser una coincidencia que hayan extendido su imperio de bases militares en esos lugares precisos. Estaban intentando tomar el control de esta red, porque si podían controlarla, sabían que podían controlar lo que pensamos y sentimos. Se estaba llevando a cabo una guerra sutil entre estos dos gobiernos. Sin embargo, la guerra cambió considerablemente su naturaleza en 1970, aunque tengo que explicar eso más tarde. Por supuesto, detrás de los Estados Unidos y de Rusia estaba el gobierno secreto, que controlaba las apariencias externas y el momento correcto de este conflicto. ¿Cómo y en dónde se construyó la red? Ahora que tenemos los antecedentes necesarios, podemos volver al drama de la Atlántida. El proyecto para reconstruir la red fue iniciado por tres hombres, Tut, un ser llamado Ra y un ser llamado Araragat. Estos hombres volaron hacia un lugar en lo que ahora es Egipto, al área llamada hoy la meseta de Giza. En ese tiempo no era un desierto, sino una selva tropical y era llamada la tierra de Kem, que significa la tierra de los bárbaros peludos. Los tres hombres fueron a ese lugar particular, porque el eje de la vieja red de conciencia de unidad se extendía hacia la Tierra desde ese punto. Iban a reconstruir una nueva red en el viejo eje, de acuerdo con las instrucciones que les dieron las conciencias superiores. Tenían que esperar el momento correcto, hasta que la precesión de los equinoccios pasara el punto bajo en conciencia, antes de poder actuar y este punto bajo todavía estaba lejos en su futuro. Después de esto, tendrían un poco menos de la mitad de un ciclo, como 12.900 años más o menos, para completarlo todo hacia el final del siglo XX. No podíamos ir más lejos que esto, o nos destruiríamos a nosotros y al planeta. Primero tenían que completar la red en las dimensiones superiores, entonces tenían que construir físicamente los templos en esta dimensión, antes de que pudieran manifestar la nueva red de unidad. Una vez manifestada y equilibrada, nos ayudarían a comenzar a movernos conscientemente hacia los mundos superiores del ser y a empezar de nuevo nuestro sendero hacia casa, con Dios. Por lo tanto, Tot y sus amigos fueron al mismo punto en donde salía el vórtice de la conciencia de unidad en la Tierra. Este punto estaba como a 1 milla de distancia de donde se encuentra ahora la Gran Pirámide en el desierto, pero entonces estaba en medio de la nada, en medio de una selva tropical. Centrado justo sobre el eje de este vórtice en la Tierra, crearon un hoyo que se extendía aproximadamente 1 milla dentro de la Tierra, alineándolo con ladrillos. Esto solo tomó unos cuantos minutos, porque eran seres de sexta dimensión y cualquier cosa que pensaban siempre sucedía. Era así de simple. Una vez que se creó el hoyo alineado con el eje de unidad, trazaron un mapa con las 10 espirales de proporción áurea que emergieron desde el hoyo y se extendieron sobre la Tierra. Ellos usaron el hoyo como eje, comenzando muy abajo y trazaron el mapa de las espirales de energía, conforme subían y salían del hoyo extendiéndose hacia el espacio. Una de las espirales salía de la Tierra no muy lejos de la Gran Pirámide. Una vez que la encontraron,
Construyeron un pequeño edificio de piedra frente al hoyo. Ese edificio es la clave de todo el complejo de Giza. Entonces construyeron la Gran Pirámide. De acuerdo con Todd, la Gran Pirámide fue construida por él mismo, no por Keops. Todd dice que se completó cerca de 200 años antes del cambio de los ejes. El ápice de la Gran Pirámide yacía exactamente en la curva de la espiral, si la piedra coronaria estuviera en su lugar. Ellos alinearon el centro del hoyo con la cara sur del edificio de piedra y la cara norte de la Gran Pirámide. Esto ha asombrado a los topógrafos que lo han observado. Aunque estas estructuras están a 1 milla de distancia entre sí, la cara sur del edificio de piedra y la cara norte de la Gran Pirámide están en perfecta alineación. Ellos no creen que pudiéramos hacerlo mejor ahora, incluso con nuestra tecnología moderna. Más tarde también se construyeron las otras 2 pirámides directamente en esa espiral. De hecho, esa es la forma como fue descubierto el hoyo, por medio de fotografía aérea. Se dieron cuenta de que las 3 pirámides estaban situadas en una espiral logarítmica. Entonces trazaron la espiral de vuelta a su fuente y llegaron a ese punto y allí estaba el hoyo y el edificio de piedra. Ese descubrimiento fue hecho, según creo, a principios de los 1980s. Fue registrado en la investigación McCullen que se completó en 1985. Yo he visto el hoyo del eje y el edificio con mis propios ojos. Lo considero el lugar más importante de Egipto y también lo es para Edgar Cayce. Existe también otro hoyo como a 1 cuadra de distancia de la primera espiral y esta espiral comienza un poco diferente, pero después, lentamente, asintóticamente, se superpone sobre la primera espiral. Para ser capaces de construir alrededor de este hoyo en este patrón espiral, los urbanistas tenían que tener una comprensión muy sofisticada de la vida. Explicaré esta condición más tarde también. Entonces estas 2 espirales completas definían el eje de lo que se convertiría eventualmente en la red de conciencia de unidad de la Tierra. Nota, en la película Stargate, no se le dio a Ra el debido respeto. Él fue realmente uno de los maestros ascendidos y un ser de luz, no de maldad. Sitios sagrados. Después de iniciar la nueva red sobre la existente red colapsada y de poner una pirámide en la línea de la espiral, Todd, Ra y Araragat trazaron un mapa en donde se curvaban estas 2 líneas de energía y se cruzaban entre sí en más de 83.000 lugares en la superficie de la Tierra. En la 4ª dimensión, una dimensión más arriba que esta, construyeron una red completa de edificios y estructuras sobre todo el planeta, colocándolos en los nodos de esta matriz de energía. Todas estas estructuras se ubicaron de acuerdo con las proporciones, ya sea la espiral de proporción áurea, o las espirales de Fibonacci, y todo fue referido matemáticamente de vuelta a ese punto en Egipto, llamado ahora la Cruz Solar. La ubicación de los sitios sagrados del mundo no son un accidente. Fue una sola conciencia la que creó cada uno de ellos, desde Machu Picchu hasta Stonehenge y Sagowan, nombren el que sea, todos ellos. Casi todos, con unas pocas excepciones, fueron creados por una sola conciencia. Nos estamos volviendo más conscientes de eso ahora. El trabajo de Richard Hoagland muestra esto, aunque no fue el primero. Ellos muestran cómo un sitio sagrado está extrapolado desde otro, después otro y otro más. Estos sitios sobrepasan el tiempo, porque todos fueron construidos en distintos momentos y van más allá de cualquier cultura particular o ubicación geográfica. Obviamente fueron hechos por una conciencia que coordinaba todo el proyecto. Eventualmente los investigadores observarán que este punto en Egipto es el lugar desde el cual fueron calculados todos los otros sitios sagrados. Esta área egipcia es el polo norte de la red de conciencia de unidad. Al otro lado del planeta, allá en el Pacífico Sur en las Islas Tahitianas, hay una pequeña isla llamada Morie, en donde se localiza el polo sur de esta red. Aquellos de ustedes que han estado en la cima de Huayna Picchu para observar la vista, Machu Picchu, como a 9.000 pies en las montañas peruanas, parece estar rodeado de un círculo perfecto de montañas. Es como un círculo femenino rodeando un falo que se eleva en el medio. Bueno, la isla de Morie es similar a esta, solo que tiene forma de corazón. Cada casa en Morie tiene un corazón con el número de la casa en él. La montaña moreana fálica en el centro del corazón, es mucho más grande que Huayna Picchu en Perú.
pero verán el mismo anillo de montañas rodeando este polo de tierra. Este es el polo sur preciso de la entera red de conciencia de unidad. Si atravesaran una línea recta a través de la tierra desde Morie, saldrían en Egipto. Está desviada solo un poquito, hay una ligera curva, lo que es natural. El polo de Morie es negativo o femenino y el polo egipcio es positivo, o masculino. Todos los sitios sagrados están conectados con el polo egipcio y están entrelazados a través del eje central que conduce a Morie. Es un tubo toro, por supuesto. La plataforma de aterrizaje de la pirámide y la nave debajo de la esfinge. Tiene una cúpula o piedra coronaria perdida y existen todo tipo de especulaciones sobre esto. De acuerdo con Todd, la piedra coronaria faltante real tiene 5,5 pulgadas de alto y es de oro sólido, es una imagen holográfica de toda la pirámide. En otras palabras, tiene todas las pequeñas habitaciones dentro de ella y cada proporción y está ubicada en el salón de los registros. Las otras dos pirámides continúan hasta un ángulo puntiagudo, solo la gran pirámide tiene una superficie plana en la parte de arriba. Esa pieza faltante no es pequeña, tiene alrededor de 24 pies cuadrados de base. Si suben hasta arriba, es una plataforma enorme. Esta área plana es realmente una plataforma de aterrizaje para una nave muy especial que existe en la Tierra. La esfinge no está muy lejos de la gran pirámide. De acuerdo con las tablas Esmeralda y con Todd, la esfinge es mucho más antigua de 10 o 15 mil años estimados por John Anthony West. Un factor que muchos investigadores actuales se han negado a considerar, es que la esfinge ha estado bajo la arena durante la mayor parte de su existencia reciente. De hecho, cuando Napoleón fue a ver la esfinge, ni siquiera supo que estaba allí porque todo lo que vio fue su cabeza. Estaba completamente enterrada y ha estado enterrada durante la mayor parte de los últimos siglos cuando menos. Tomando en consideración ese factor, que podría ser muy importante, el desgaste causado por la lluvia y el viento, hubieran tomado mucho más tiempo de lo que están considerando actualmente. De acuerdo con Todd, la esfinge se remonta cuando menos 5,5 millones de años atrás. Yo creo que esto será planteado eventualmente, porque hasta ahora no se ha equivocado en nada. Incluso John Anthony West sospecha secretamente que es mucho mayor de 10 a 15 mil años. Él no estaba preocupado en hacer especulaciones hacia millones de años, él solo quería que pasara la marca de 6,000 años, porque eso rompería nuestra historia de la Tierra previamente aceptada. Él y su equipo ya lo han hecho y más tarde, según creo, intentarán empujar más la fecha hacia el pasado mientras introducen más evidencia. De acuerdo con Todd, aproximadamente 1 milla bajo la esfinge, existe una habitación redonda con un piso plano y un techo plano. Dentro de esta habitación está el objeto sintético más antiguo en el mundo, más viejo que cualquier otra materia conscientemente ensamblada en la Tierra. De acuerdo con Todd, aunque ni él puede probarlo, este objeto se remonta a 500 millones de años cuando comenzó aquello que condujo a la vida humana. El objeto mide como 2 cuadras de tamaño, es redondo como un disco y tiene una base y una tapa planos. Es inusual en cuanto a que su piel solo tiene entre 3 y 5 átomos de grosor. El patrón en sí mismo es de 5 átomos de espesor, en todas las demás partes tiene solo 3 átomos de grosor. Es transparente, pueden ver a través de él, casi como si no estuviera allí. Es una nave, pero no tiene motores ni alguna forma visible de poder. Aunque la interpretación de las tablas Esmeralda de Doreal afirma que esta nave tiene motores atómicos, de acuerdo con Todd no es así. Doreal tradujo las tablas Esmeralda en Yucatán en 1925 y no pudo comprender la descripción sobre la forma como la nave obtenía su poder. La idea de los motores atómicos fue la idea más remota en la que pudo pensar para una fuente de poder. Pero realmente está propulsada por los pensamientos y los sentimientos y está diseñada para conectarse con su propio Merkaba viviente y lo extiende. Esta nave está conectada directamente con el espíritu de la Tierra y en las tablas Esmeralda es llamada buque de guerra. Era el protector de la Tierra. La vulnerabilidad de este periodo y la aparición de la heroína. Cada vez que alcanzamos ese punto vulnerable en la precesión de los equinoccios, cuando nuestros polos hacen estos pequeños cambios, los extraterrestres han intentado dominar al planeta, de acuerdo con las tablas Esmeralda.
Esto ha venido sucediendo durante millones y millones de años y todavía ocurre. Cuando leí eso en las tablas Esmeralda, todavía no sabía sobre los grises ni ninguno de estos seres y pensé, alguien que llega desde otra parte para dominar a la Tierra. No, es una tontería. Pero incluso hoy, esto mismo está sucediendo. Nunca termina, solamente continúa. Es llamado, simplemente, la batalla de la oscuridad y de la luz. Cada vez que parece inminente una ocupación, siempre ha habido una persona muy pura que averigua cómo pasar al siguiente nivel de conciencia y entonces encuentra la nave y la eleva hacia el cielo. La Tierra y el Sol se conectan dentro de esa persona y le dan gran poder, entonces lo que sea que esa persona piense y sienta sucederá. Esa es la forma como esta nave es un buque de guerra, cualesquiera razas que estén intentando dominar la Tierra, esta persona simplemente piensa que se van, piensa una situación que los fuerza a irse. Esto mantiene nuestro proceso evolutivo sin ningún tipo de interferencia externa o influencia. Cuando menos eso es lo que se supone que debe pasar. Hasta ahora hemos sido definitivamente manipulados. Esa persona pura ha aparecido y ese evento ya sucedió aquí en la Tierra. Es por esto que los grises se están yendo. Los problemas que están teniendo se deben a una sola mujer, una mujer de 23 años de Perú. Ella tenía 23 años en 1989 cuando hizo esto. Ella hizo el primer proceso de ascensión hasta la nueva red y se conectó con ella, se conectó con la Tierra, encontró la nave y la elevó al cielo. Primero hizo algunas conexiones básicas en la Tierra que se tenían que hacer con cristales, después desarrolló la programación que tenía que ser recalculada. Lo siguiente que hizo fue pensar que los grises y otros relacionados con este intento de conquista de la Tierra se iban a enfermar si permanecían aquí y que no habría cura. En un lapso de un mes, todos los grises comenzaron a enfermarse y el proceso que visualizó comenzó a ocurrir. Los grises han sido forzados a dejar la Tierra. Sus bases han sido abandonadas y han sido obligados a alterar sus planes. La presencia de este ejército completo de seres del espacio ha sido reducido a casi nada, todo debido a una mujer pequeña pero bendita. Es asombroso. Nosotros los hombres sabemos cómo es esto, yo he sido reducido a nada por mi esposa muchas veces. Esperando la catástrofe Atlante. Tot y sus compañeros terminaron el complejo en Egipto para ayudar a reconstruir la red. Después lo abandonaron en medio de la selva tropical y regresaron a prepararse a la Atlántida. Este complejo permaneció allí durante 200 años, porque sabían que en el punto crítico de la precesión de los equinoccios, los polos cambiarían. Ellos sabían que la Atlántida se hundiría, por lo que esperaron. Un día finalmente sucedió. La catástrofe realmente solo tomó una noche. La ciencia ha probado que cuando cambian los polos, toma cerca de 20 horas. Esto sucede así como así, chasquea los dedos. Se despiertan un día normal y esa noche es un mundo totalmente diferente. Todo el proceso toma cerca de 3 días y medio, pero el cambio de polos sucede en casi 20 horas. Todos vamos a experimentar este cambio enorme, cuando comencemos a ver grandes pedazos de los Estados Unidos comenzando a caer dentro del agua, entonces sabrán que es cierto. Existen otros signos anteriores que les avisarán que el cambio está por suceder. Cuando tengan suficiente información, les recordaré lo que ya contienen en sus recuerdos. Cuando vieron los primeros signos del cambio que se acercaba, Tot, Ra y Araragat regresaron a la Esfinge y elevaron el buque de guerra hacia el cielo. Todo lo que hicieron fue elevar la vibración de las moléculas solo un sobretono más arriba del que existe en la Tierra. Esto les permitió a ellos y a la nave pasar a través de la Tierra hacia el cielo. Entonces se movieron hacia la Atlántida, bajaron la nave a la superficie y recogieron a las personas de la Escuela de Misterios de Naakal, que incluía a los inmortales originales de Lemuria, así como aquellos que se iluminaron durante el tiempo de la Atlántida. Para ese entonces otras 600 personas habían ascendido. Entonces los 1000 originales de Lemuria más los 600 de la Atlántida, habían incrementado el número de maestros en cerca de 1600, los únicos ocupantes de la antigua nave. Ahora, las personas en esta nave no eran solo pasajeros, ellos estaban creando un Merkaba de grupo viviente que rodeaba la nave, con un campo muy grande con la forma de un platillo volador, la misma forma que está alrededor de la galaxia y alrededor de su cuerpo cuando su Merkaba está girando.
Tenían un campo de protección muy poderoso a su alrededor mientras se dirigieron a Kem, que pronto sería el nuevo Egipto. Todd dijo que se habían elevado como un cuarto de milla sobre el planeta, con los miembros de la Escuela de Misterios a bordo, cuando observaron cómo se hundía la isla Udol. Este fue el último trozo de la Atlántida que desapareció en el agua, con la excepción de muy pocas islas pequeñas. Después llevaron la nave a Egipto y aterrizaron en la parte superior de la Gran Pirámide. Si extendieran la Gran Pirámide hasta donde terminaría naturalmente la cúpula o piedra coronaria, se darían cuenta que la nave y la pirámide fueron construidas una para la otra. Si vieran esto desde arriba, se vería como la figura del lado derecho. El círculo es la nave y el cuadrado es la Gran Pirámide. El perímetro de la Gran Pirámide y la circunferencia de la nave son iguales. Es debatible si esto es posible o no, pero pueden estar muy cercanos. La vida aparece cuando sea que ocurre la relación matemática. Esta es la relación básica de la vida a través del universo. Describiremos esta geometría pronto. Si los maestros ascendidos no hubieran tenido campos Merkaba giratorios a su alrededor, no estarían aquí ahora, y probablemente nosotros tampoco, porque sus Merkabas los protegieron de todo lo que sucedió después. Después de aterrizar en la pirámide, los polos comenzaron a cambiar y la conciencia humana de la Tierra comenzó a desplomarse. Simultáneamente, los campos electromagnéticos y magnéticos de la Tierra se colapsaron y toda la vida en este planeta se fue hacia el gran vacío, los 3 días y medio de absoluta oscuridad descritos por muchas culturas alrededor del mundo. Los 3 días y medio del vacío. Las tablas Esmeralda dicen que cada vez que pasamos alrededor de la precesión de los equinoccios y nuestros polos sufren estos cambios, nos deslizamos a través de un espacio vacío durante 3 y medio días. Los mayas describen el vacío en el Códice Trojano. En un punto de la historia, se pintan de negro 3 piedras y media. Esto se refiere al tiempo cuando pasamos a través de lo que ahora llamamos la zona electromagnética nula. Conforme cambian estos polos, sucede un fenómeno, discutiremos esto en detalle más adelante, en donde 3 días y medio estamos en la oscuridad, puede ser cualquier cosa entre 2 o 2 días y medio hasta un poco más de 4 días. La última vez, evidentemente fueron 3 días y medio. Es más que solo oscuridad, no es nada, es el vacío. Y, por cierto, cuando están en el vacío se darán cuenta de que ustedes y Dios son uno, no hay ninguna diferencia en absoluto. Hablaremos nuevamente de vacío en el momento adecuado. Memoria, campos magnéticos y el Merkaba. Si las personas que estaban en el buque de guerra no hubieran estado protegidas por el Merkaba durante el cambio, hubieran perdido por completo sus recuerdos. Verán, nuestra memoria se sostiene principalmente por un campo magnético que existe alrededor del cerebro, dentro del cráneo y alrededor de la cabeza. Ese campo está también conectado con cada célula en el cerebro, por medio de campos magnéticos individualizados dentro de cada célula. La ciencia encontró primero las partículas magnéticas internas dentro de cada célula y después encontró el campo externo más grande. Este fue el primer nuevo descubrimiento de la fisiología humana en los últimos 300 años. La memoria depende de un campo magnético estable y vivo, muy parecido a una computadora. Su conexión con el campo magnético de la Tierra no es comprendido por la ciencia en este momento. Si no tienen un medio para proteger su memoria, será borrada. Es como desconectar una computadora en medio de un proceso. Simplemente se borra. Eso fue exactamente lo que le pasó a los atlantes y a otros que sobrevivieron la catástrofe pero que no tenían Merkabas rotatorios. Esas personas tan sofisticadas, que eran más avanzadas que ustedes y yo, de pronto se encontraron en una situación en la cual no sabían nada. Tenían cuerpos de alta tecnología y mentes de alta tecnología, pero era como tener una computadora muy buena sobre la mesa, pero sin ningún programa, software, nada allí. Entonces la población que sobrevivió, y fueron pocos, tuvo que volver a comenzar nuevamente. Tuvieron que comenzar desde investigar cómo permanecer abrigados, cómo hacer fuego, una rueda y así sucesivamente. Esta pérdida de memoria fue el resultado de haber olvidado cómo respirar, haber olvidado sus Merkabas, haber olvidado todo, cayendo a través de las dimensiones, llegando hacia un estado totalmente desprotegido y terminando en este mundo tan denso,
tuvieron que comer comida otra vez y hacer todo tipo de cosas que no habían sido parte de la experiencia durante mucho tiempo. Fueron encerrados en un aspecto muy denso del planeta y tuvieron que aprender a sobrevivir otra vez. Todo esto fue resultado del experimento del Merkaba sintético que se llevó a cabo en la Atlántida. Sin ese pequeño grupo de maestros ascendidos, no habríamos sobrevivido en absoluto, hubiéramos dejado la experiencia humana definitivamente. Todo el experimento en la Tierra se habría terminado para siempre. Pero ellos mantuvieron ese campo vivo, escasamente, mientras todo lo demás se colapsaba a su alrededor. Además de los maestros ascendidos, también hubieron otros dos grupos en la Tierra que tenían campos Merkaba intactos en ese tiempo. Los Nefilim y los Sirianos, nuestra madre y nuestro padre, ellos mantuvieron vivos sus campos. No sé hacia dónde se retiraron los Nefilim dentro de los mundos dimensionales de este planeta, pero los Sirianos permanecieron en los salones de Amenti, dentro de la Tierra interna. Ambos grupos todavía están aquí en el planeta, escondidos dentro de los mundos dimensionales. Lo que hizo el grupo de Thoth después de que retornó la luz. Después de los 3 días y medio de oscuridad, la Tierra reapareció, la luz volvió, los campos se estabilizaron y estábamos aquí abajo en este mundo tridimensional en donde estamos ahora. Todo era nuevo y diferente, todo. Había cambiado todo a nivel vivencial. Cuando consideramos el continente de la Atlántida, los atlantes ya estaban en un nivel mucho más alto de interpretación. No lo experimentaron como nosotros. Fue experimentado de una forma totalmente distinta, que es muy difícil de explicar desde nuestro punto de vista tridimensional. Después de que aterrizaron en la cima de la Gran Pirámide, Ra y aproximadamente un tercio de las personas de la nave, bajaron a través de un túnel que llega hacia una sala en un nivel como a 2/3 de la pirámide, que algún día será descubierta. Han descubierto 4 nuevas habitaciones en la Gran Pirámide solo en los últimos años. Cuando se descubra esta habitación, se darán cuenta de que está hecha con piedras rojas, negras y blancas, que eran los colores arquitectónicos primarios de la Atlántida. Eso es lo que Thoth me indicó que dijera. Desde esta habitación corre un canal, que usaron para descender hacia una ciudad o un templo muy por debajo de la pirámide, que construyeron Thoth y sus amigos cuando edificaron la pirámide. Fue diseñada para albergar aproximadamente a 10.000 personas, porque sabían que un gran número ascendería durante los siguientes 13.000 años, hasta el día de la purificación. Después de que se estabilizaron los campos y un tercio siguió a Ra hacia la habitación hecha de piedras rojas, negras y blancas, entraron a una ciudad subterránea e iniciaron la raíz de nuestra civilización actual. Otra parte de la raíz se estaba formando al mismo tiempo en Sumeria, otra historia. Al mismo tiempo, los 1067 maestros ascendidos restantes elevaron la nave de la Gran Pirámide y volaron al lugar que ahora se llama Lago Titicaca, en donde aterrizaron en la Isla del Sol, en Bolivia. Thoth se bajó allí junto con un tercio de la gente. Después se elevaron otra vez y volaron hacia las montañas del Himalaya, en donde Araragat se bajó con el tercio restante de la gente. Sin embargo, 7 personas permanecieron en la nave, volaron de vuelta a la Esfinge y la dejaron en esa sala en donde había permanecido durante los últimos 13.000 años hasta que recientemente la joven mujer de Perú la elevó de nuevo hacia los cielos azules de la atmósfera de la Madre Tierra. Sitios sagrados en la red. Egipto se convirtió en el componente masculino de la red. Allí fue en donde se ubicaron las estructuras masculinas. Casi no hay nada femenino allí, en comparación con áreas femeninas en el mundo. Por supuesto, existe la polaridad de la masculinidad Isis es esa contraparte, pero el flujo de energía es masculino. Sudamérica, especialmente Perú, Centroamérica y también partes de México, se convirtieron en el componente femenino de la red. Sin embargo, finalmente el aspecto femenino entero de la red se centró en el complejo de Uxmal, en Yucatán, en donde encontraron refugio muchos sobrevivientes de la Atlántida. Iniciando en Uxmal, hay 7 templos localizados en espiral, probablemente una espiral Fibonacci, y son los 7 templos principales del componente femenino de la red. Estos son centros chakra, iguales a los centros chakra que están a lo largo de la longitud del Nilo. Esos centros femeninos comienzan con Uxmal, después Labna, luego Cava, pasando a Chichen Itza, luego hacia Tulum cerca del océano, después hacia abajo cerca de Belice a Counlich,
regresando a tierra hacia Palenque. Esos 7 lugares crearon la espiral primaria del aspecto femenino de la red, que fue creada para nuestra nueva conciencia crística y que hasta ahora somos capaces de acceder. Desde Palenque, el aspecto femenino de la red se separa en norte y sur. Aquí vemos otra polarización de la energía. El componente femenino de la espiral femenina de la red, se dirige hacia el sur y brinca sobre Tikal en Guatemala y eso da inicio a una nueva octava. Cuando nos relacionamos con la música, el séptimo sitio hace un puente con la octava nota, o el inicio de la siguiente octava de la próxima espiral. Y la espiral continúa hacia el sur a través del componente femenino de la red. Eventualmente se mueve a través de lugares como Machu Picchu y Sacsayhuamán cerca de Cusco, Perú. Una de las espirales principales termina en un lugar llamado Chavín, en Perú, que era el centro religioso principal del Imperio Inca. Desde allí llega hasta el lago Titicaca hacia un lugar que está como a media milla de la Isla del Sol en Bolivia. Después hace un ángulo de 90 grados y se dirige hacia la isla de Pascua y finalmente hacia Morie en donde se ancla dentro de la tierra. Dirigiéndose hacia el norte desde Palenque, está el componente masculino del aspecto femenino de la red. Pasa por las ruinas aztecas y sube a través de las pirámides indias americanas. Los indios americanos hicieron pirámides físicas, algunos remanentes pueden ser vistos dentro y alrededor de Albuquerque, Nuevo México. Después la espiral continúa al lago Azul cerca de Taos, Nuevo México, que es la contraparte del lago Titicaca. Esta es una de las áreas más importantes en los Estados Unidos, protegida durante mucho tiempo por los indios Taos. Nuevamente hay un ángulo de 90 grados en el lago Azul. Desde allí la espiral cruza las montañas con rumbo a la montaña Ut, en la frontera entre Colorado y Nuevo México, y pasa a través de muchas montañas y estructuras que han sido construidas. En conjunción con los sitios sagrados, los creadores también usaron montañas por su vórtice de energía. Finalmente, antes de que la espiral deje la costa de California, pasa a través del lago Tahoe, lago Donner y lago Pirámide. Desde allí pasa a través de complejos subacuáticos montañosos, hasta que alcanza las islas Hawái, en donde el cráter Haleakala es uno de los componentes principales. Después se dirige al sur nuevamente. Pasa a través de la cadena de las islas hawaianas, que se conectan a través de miles de millas todo el camino hasta Morie. Entonces es un enorme círculo abierto que rodea a la Tierra, comenzando en Uxmal y conectándose en el polo sur de la red crística. El aspecto femenino de la red es un círculo masivo de complejos. Comprendan que entre cada uno de los principales sitios mencionados arriba, existen literalmente cientos de sitios menores, iglesias y templos de muchas religiones, sitios sagrados de la naturaleza como cimas de montañas y cordilleras, lagos, cañones y demás. Si pudieran ver el plano grande, se darían cuenta de que forman espirales perfectas, moviéndose primero a favor de las manecillas del reloj, después moviéndose en contra, hasta que alcanzan su destino. Morea, en el Pacífico del Sur. Las pirámides construidas en las montañas del Himalaya eran primariamente de naturaleza cristalina, lo que significa que fueron construidas usando cristales tridimensionales en las esquinas, con la intención de formar una pirámide. También construyeron pirámides físicas allí, varias de ellas. La mayoría no son conocidas, aunque algunas sí lo son. La pirámide más grande conocida en el mundo hasta ahora, está en las montañas orientales del Tíbet. Es una pirámide sólida blanca que está casi en perfectas condiciones, con una piedra coronaria de cristal sólido. Cuando menos 2 equipos de científicos han estado allí, también ha sido fotografiada desde el aire. Es visible solo 3 semanas al año, cuando su cúpula de cristal se asoma desde la profunda nieve, para ver el valle desierto de cualquier esfuerzo humano hace mucho tiempo. Yo hablé con el líder del equipo que fue a esta pirámide. Él dijo que se ve como una pirámide nueva y que no hay nada escrito en las paredes. Es blanca, lisa y dura, como de mármol. Cuando entraron, bajaron a lo largo de un túnel en donde encontraron una gran habitación en el centro. No hay inscripciones en ninguna parte, no tiene diseños, no hay nada excepto que en medio, arriba sobre una pared, hay una sola inscripción, la flor de la vida. Todos los sitios sagrados en la Tierra, con pocas excepciones, fueron planeados por conciencias superiores,
en un nivel de cuarta dimensión y por ahora la mayoría tienen contrapartes tridimensionales conectadas con ellos, en otras palabras, edificios reales en lugares reales. Sin embargo, todavía hay algunos sitios muy importantes que solo tienen estructuras en cuarta dimensión. Esas pirámides en cuarta dimensión representan principalmente la energía neutra o infantil de la red crística. En conjunto existen tres aspectos de la red crística que rodea a la Tierra: Madre, Padre e Hijo. El Padre está en Egipto, la Madre está en Perú, Yucatán, Pacífico Sur y el Hijo está en el Tíbet. Los 5 niveles de la conciencia humana y sus diferencias en los cromosomas. De acuerdo con Todd, existen 5 niveles diferentes posibles de la conciencia humana en la Tierra. Estas son personas que tienen diferente ADN, cuerpos completamente distintos y formas diversas de percibir la realidad. Cada nivel de conciencia surge de la anterior, hasta que finalmente en el 5º nivel, la humanidad aprende cómo transformarse hacia una manera completamente nueva de expresar vida, dejando la Tierra para siempre. La diferencia visual principal entre estos niveles es su altura. Nivel 1 de conciencia: las personas miden entre 4 y 6 pies de alto. Nivel 2 de conciencia: las personas miden entre 5 y 7 pies, que es en donde estamos ahora. Nivel 3 de conciencia: están entre los 10 y los 16 pies de altura, que es en lo que nos vamos a transformar. Los seres de cuarto nivel están entre 30 y 35 pies de alto y el último mide entre 50 y 60 pies. Estos últimos 2 niveles son para el futuro distante. Esto puede parecer extraño en un principio, pero no comenzamos como un huevo microscópico y nos hacemos más y más grandes hasta que nacemos. Entonces continuamos creciendo hasta que somos adultos. De acuerdo con esta teoría, el humano adulto no es el fin de nuestro patrón de crecimiento. Continuamos dando pasos en nuestro ADN hasta que llegamos a los 50 o 60 pies de altura. Metatrón, el arcángel hebreo que es la perfección de lo que la humanidad tiende a ser, mide 55 pies de alto. ¿Recuerdan a los gigantes que vivieron aquí en la Tierra a los que se refiere el capítulo 6 del Génesis? De acuerdo con los registros sumerios, medían entre 10 y 16 pies de estatura. Cuando vemos a un niño de 3 años y a uno de 10, sabemos que tienen diferentes niveles de conciencia y es principalmente por su altura que hacemos este juicio. De acuerdo con Todd, cada nivel de conciencia tiene un ADN diferente, sin embargo, la diferencia principal es el número de cromosomas. Usando esta teoría, estamos ahora en el segundo nivel y tenemos 44 más 2 cromosomas. Un ejemplo del primer nivel son ciertas tribus aborígenes en Australia que tienen 42 más 2 cromosomas. En el tercer nivel, que es al que estamos a punto de movernos, las personas tienen 46 más 2 cromosomas. Los siguientes niveles tienen 48 más 2 y 50 más 2, respectivamente. Discutiremos esto a profundidad en el segundo volumen de este libro y mostraremos la geometría sagrada alrededor de este entendimiento, para hacerlo más claro. Evolución escalonada. De acuerdo con el conocimiento Melchizedek, tanto los sumerios como los egipcios aparecieron sobre la tierra casi al mismo tiempo, completos, plenos y perfectos, con su lenguaje totalmente intacto, con todas sus destrezas y su comprensión, casi sin ninguna evolución anterior a ese tiempo, cuando menos ninguna que conozca la ciencia. Simplemente aparecieron en un momento de nuestra historia en su estado más perfecto. El lenguaje que surgió en ese momento era extremadamente sofisticado y claro y no ha podido ser mejorado desde entonces. Después de ese impulso inicial, estas culturas se volvieron cada vez menos claras, hasta que, finalmente, estas avanzadas civilizaciones se degeneraron y se perdieron. Uno podía haber pensado que se volverían mejores y más sofisticadas conforme avanzara el tiempo, pero eso no fue lo que sucedió. Esto es un hecho científico. Nadie en la arqueología convencional sabe cómo sucedió esto, ni puede siquiera explicar cómo pudo ocurrir. Es un gran misterio. Egipto y Sumeria están colocados por los arqueólogos, dentro de una categoría especial llamada evolución escalonada. Les dieron esta clasificación por la forma como parece que obtuvieron información y conocimiento. Lo que sucedió fue, un día Egipto obtuvo su lenguaje, pleno y completo. Después ese conocimiento se estabilizó. Posteriormente, un poco más tarde,
Sabían todo lo que ustedes puedan imaginar, quizás construir cierto tipo de foso o sistema hidráulico. Pasaría un poco más de tiempo y entonces de repente sabían todo sobre la hidráulica. Y así continuaría una y otra vez. ¿Cómo obtuvieron esta información los sumerios y los egipcios? ¿Cómo, de pronto, en un día, sabían todo? Les daré la respuesta de Tot. La hermandad Tat. El hijo de Tot, Tat, permaneció en Egipto con Ra después de la caída. Más tarde, este grupo fue conocido como la hermandad Tat. Incluso hoy existe una hermandad externa en Egipto llamada la hermandad Tat, personas físicas que son los protectores y guardianes en los templos sagrados. Escondidos detrás de la hermandad Tat actual, están los maestros ascendidos. Entonces el aspecto inmortal de la hermandad Tat se sentó allí a esperar y esperar, observando y esperando, hasta el tiempo en el que los egipcios pudieran recibir sus conocimientos. Cuando llegó finalmente ese día, que fue el nacimiento de Sumeria y Egipto, la hermandad Tat observaba hasta encontrar, ya sea a una persona, o a un grupo de egipcios que estuvieran listos para el antiguo conocimiento. Entonces 1, 2 o 3 miembros de la hermandad aparecían en cuerpos viéndose justo como las personas que estaban a punto de enseñar. Salían a la superficie, se aproximaban a la persona o grupo y les daban la información completa. Llanamente les decían, oigan, miren esto. Sabían que si hacen esto y lo otro, esto será lo que ocurrirá. Los egipcios decían, wow. Miren esto. Usaban este conocimiento y creaban por lo tanto un nuevo paso en su evolución. Entonces los hombres y mujeres de la hermandad regresaban bajo la pirámide, los egipcios a los que se les proporcionaban estas enseñanzas se las daban al resto de la cultura y la cultura ascendía rápidamente hacia el siguiente paso. Los egipcios asimilaban eso durante un tiempo, entonces la hermandad buscaba a otro grupo que estaba listo para el tema siguiente. Salían nuevamente a la superficie y decían, miren, aquí está todo lo que querían saber sobre esto. Los maestros ascendidos le daban esta información a la gente durante un periodo corto de tiempo y su evolución simplemente se disparó y creció a pasos escalonados. La evolución paralela en Sumeria. Este mismo patrón evolutivo estaba también ocurriendo en Sumeria. Aunque la línea histórica actual dice que Egipto comenzó aproximadamente en el 3300 AC y que Sumeria comenzó 500 años antes, cerca del 3800 AC, yo creo que ambos iniciaron casi al mismo tiempo. Yo pienso que si los historiadores pudieran tener fechas precisas, descubrirían que tanto Sumeria como Egipto comenzaron con solo pocos años de diferencia. Sin embargo, la evolución en Sumeria fue dirigida por los Nefilim, el aspecto materno, y la de Egipto fue conducida por los sirianos, el aspecto paterno. Esa es la diferencia principal. Yo creo que la madre y el padre acordaron, es tiempo ahora de que nuestros hijos recuerden. Yo creo que fue una decisión de los padres y creo que cuando los investigadores busquen muy cuidadosamente, encontrarán que ambos países comenzaron a florecer en el mismo momento del tiempo, lo que estaba ligado al punto en la órbita de la precesión, punto D, cuando había más probabilidades de ser exitoso. Esta es también la forma en la que los sumerios supieron sobre la precesión de los equinoccios. Toma un tiempo de 2160 años reconocer que existe una precesión de los equinoccios, pero la razón por la que los sumerios sabían sobre ella, fue porque los Nefilim dijeron, sabían que existe una precesión de los equinoccios. Muy simple. No es nada complicado. Ellos simplemente se los explicaron y la gente lo escribió. Los sumerios sabían sobre eventos que se remontaban 450.000 años porque se les dio la información. Ellos simplemente la escribieron y la aplicaron. Pero después de que estas antiguas culturas obtuvieron esta brillante información, se degeneraron. ¿Por qué se degenerarían en lugar de ir más arriba? Porque estaban en el ciclo del sueño, en la porción de quedarse dormidos de la precesión. Se estaban durmiendo más y más en cada respiración, justo hacia el Kali Yuga, el momento más profundo de sueño del ciclo. En medio del Kali Yuga, hace 2000 años, fue el tiempo de Jesús y los humanos estaban profundamente dormidos y roncando. Las personas en el Kali Yuga que leen libros y otros estudios escritos anteriormente, en un periodo más despierto, tienen problemas para comprender plenamente sobre lo que estaba escrito. ¿Por qué?
porque estaban relativamente inconscientes. Esta es la razón por la que las culturas en todo el mundo, no solo en Egipto y Sumeria, se degeneraron hasta que cesaron. Justo ahora estamos a punto de despertar plenamente y de conocer la verdad de nuestros seres. Secretos bien guardados en Egipto, la llave para una nueva visión de la historia. La pirámide de Saqqara. De acuerdo con la creencia de la arqueología lineal, aquí es en donde se inició la cultura egipcia. Esta pirámide fue la primera que se construyó en Egipto, en base a sus creencias. Cuando fue creada, estaba cubierta por hermosas piedras blancas. De hecho, toda esta ciudad se extiende por millas y hacia dentro de la tierra cientos de pies, incluyendo construcciones y complejos debajo de la tierra. Esto hubiera sido asombroso si pudieran haberlo visto cuando era nuevo, especialmente debido a que solo un corto periodo de tiempo en la historia antes de que fuera construido, todos éramos supuestamente bárbaros peludos. Hubo un salto desde los bárbaros peludos a esta cultura súper sofisticada en solo un segundo de tiempo arqueológico. La pirámide Leirit es lo que yo pienso que destruye la creencia de que Saqqara es el lugar donde todo comenzó. Esta pirámide es cuando menos 500 años más vieja que Saqqara. Si esto es verdad, el momento en el que los egipcios emergieron en la tierra es idéntico al tiempo en que lo hicieron los sumerios, y yo creo que es exactamente lo que sucedió. Esta pirámide es llamada Leirit, deletreado fonéticamente, y es una de las pocas pirámides sin vigilancia en esta categoría. Existen muchas otras de estas pirámides escalonadas llamadas mastabas. Los egipcios han tomado casi todas estas pirámides que se acercan o exceden los 6.000 años de edad y han puesto bases militares y enormes cercas eléctricas a su alrededor. En algunos casos tienen custodiando a soldados con armas. Si intentan acercarse a estas pirámides, probablemente intentarían matarlos. No quieren que nadie sepa sobre estas pirámides y especialmente, no quieren que las examinen. Si tratan de hablar con un egipcio sobre ellas o piden verlas, les restan importancia. Yo pasé por esto. Ellos decían, no es importante. Solo están construidas por gentes primitivas con pequeños ladrillos de adobe. No son nada importante. Y yo decía, bueno, puedo ir a ver una. No, solo es una pérdida de tiempo. No lo haga. Y tenía que seguir presionando y presionando porque quería ver una. Fui llevado con varios oficiales gubernamentales y seguí diciendo, por favor, puedo solo ver una. Y ellos decían, no. Finalmente tuve que dar sobornos para entrar a estos lugares. Un oficial del gobierno quería 8.000 pesos US para dejarme entrar en la noche sin ninguna cámara, solo para verla durante 15 minutos, después irme. Es así como protegen estas estructuras. Finalmente, después de un largo suplicio, averigué sobre una de estas pirámides que no estaba en una base militar, porque había un pequeño pueblo a su alrededor, como a 1 hora y media de Saqqara. Una vez que me di cuenta que no tenía que atravesar ninguna línea roja del gobierno, finalmente encontré a una persona que estaba conectada con ese pueblo. Tuve que pagarle mucho dinero, no eran miles, pero sí cientos. Para ir allí. Entonces viajamos hacia ese pequeño poblado, tuve que ver al líder para pedirle permiso y también tuve que pagarle dinero. Entonces se me permitió estar allí durante 30 minutos pero sin tomar fotografías. Me las ingenié para sacar esta única fotografía y eso fue todo. No solo estaba esa pirámide allí, sino que había pirámides por todas partes, en lo que yo estimé que serían 10 millas a la redonda. En un tiempo este fue un complejo importante. No están haciendo nada por cuidarlo porque saben que esta pirámide probablemente tiene más de 6.000 años. Entonces descubrí que estas pirámides sin importancia no son tan insignificantes después de todo. Eran muy sofisticadas a pesar de que la parte interior de la pirámide estaba hecha de ladrillos de adobe. En la parte superior de un bloque al lado de la base, estaba un círculo con una estrella de David, la clave de la experiencia Merkaba. Baja una rampa como de 200 pies hacia el río que está abajo y la pirámide todavía está funcionando, está bombeando agua. Las pirámides bombean agua, lo han demostrado en los Estados Unidos ahora. Si construyen una pirámide correctamente, esta bombeará agua sin partes movibles.
Entonces esta pirámide se llena de agua y tiene que ser vaciada antes de que alguien pueda entrar. Para rematar todo esto, terminé sentándome al lado de un equipo de lingüistas norteamericanos cuando estaba volando de vuelta a casa, por pura suerte, claro, que justamente habían entrado a esta pirámide. Muy poca gente puede entrar allí, pero este era un equipo de 30. Él me contó sobre una escritura en el interior que era definitivamente más antigua que Saqqara. Existe una escritura geométrica en todas las paredes. Me hubiera encantado ver eso. Este tipo estaba muy emocionado mientras me decía que este equipo de 30 lingüistas expertos que pudieron ver el interior, ahora creían que la clave de todos los idiomas en el mundo, está en esa pirámide. Yo creo que probablemente tenga razón. Él comprendía la geometría sagrada y como pronto descubrirán, la geometría sagrada es la raíz de todo lenguaje en el universo.